A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Amigos, qué bendición poder encontrarnos una vez más y escuchar juntos un mensaje de parte de Dios que, mire, estoy seguro este mensaje nos va a hacer reflexionar, nos va a poner a pensar y quiero comenzar citando un verso que está en uno de los salmos y es el Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Y yo creo que este es un buen momento para que cuando lea el versículo todos digamos amén. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Wow, yo creo que cuando leemos este versículo todos decimos, sí, yo quiero ser ese. Porque mire, cuando dice que el ángel de Jehová acampa, no quiere decir que, no dice visita, acampa, quiere decir que ahí está. Y bueno, todos sabemos que cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, bueno, pues se refiere a Jesús. Entonces, imagínese que Él viva, que Él esté siempre, por un lado, ahí contigo, a donde quiera que vayas en todo momento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y mire, ¿qué sentido tendría que solamente estuviera por un lado sin hacer nada? Dice, y los protege. Y cuando usted y yo escuchamos un versículo como este, usted y yo nos sentimos seguros. ¿Y cuántos quisieran disfrutar de esta promesa? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen sí? El ángel de Jehová acampa alrededor de mí. ¿Cuántos? ¿Pero qué cree? Wow, sería hermoso que esta fuera una palabra para todos. Y en realidad es para todos. Pero no todos la pueden vivir. ¿Por qué? Porque esto sucede, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. No dice de todos, de los que le temen. Y si usted dice, yo soy temeroso de Dios, entonces esta promesa es para usted. Ahora, leo la Biblia y veo un ejemplo claro, un ejemplo de la vida de un hombre muy conocido por todos nosotros. Y acompáñenme al libro de Job. Y me gustaría leer desde el capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. Mire cómo lo veía Dios. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces aquí vemos el ejemplo de un hombre temeroso de Dios. La pregunta es, ¿en él también ¿en él se cumple la promesa? Claro que sí. Y nos vamos a dar cuenta ahorita en unos versículos más adelante. Mire, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía en total? 10. 7 hijos varones y 3 hijas. Entonces eran 10. Su hacienda era de
7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y yo al principio decía, ¿como para qué sería tan interesante saber todo lo que tuvo? Bueno, ahorita usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué. Dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, ¿no se le hace algo, no quiero llamar extraño, pero vamos a llamarle, no se le hace mucha casualidad? Y digo casualidad, usted y yo sabemos que la casualidad no existe, pero por si acaso alguien nos estuviera viendo y quizás no conociera mucho de la palabra, quizás no conoce tanto del reino de Dios, ¿no se le hace mucha casualidad que un hombre temeroso de Dios, recto delante de Dios, sea un hombre tan próspero? Mire todo lo que tenía. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces fíjense bien, como eran 7 hijos varones, pues cada uno se turnaba y cada día de la semana ellos estaban enfiestados. Es decir, el temeroso de Dios era Job, sus hijos no. Versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Entonces imagínense, diariamente él le daba una ofrenda a Dios, y dice que por cada uno de sus hijos él ofrendaba pues uno de sus animales. Y recuerde que las ofrendas para Dios siempre es de lo mejor. La pregunta es entonces, ¿cuántos animales le ofrecía a Dios diarios? 10. ¿Se imagina el tamaño de la ofrenda que él le daba a Dios? Qué casualidad, ¿verdad? Que entre más das, más tienes. Y después, ¿por qué hacía esto Job? Dice aquí mismo, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días, todos los días. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo y que nos está enseñando aquí la Biblia? Él todos los días se levantaba muy de mañana porque él sabía que sus hijos no tenían el mismo temor que él para con Dios. Pero él, siendo un hombre temeroso de Dios, todos los días muy de mañana lo primero que hacía era ofrecer esos holocaustos a Dios. ¿Por quién? Por sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire usted en qué plano Dios tenía a este hombre. Mire cómo lo veía. Qué padre sería que Dios también se expresara así de ti y de mí. Mire, creo que todos los que somos papás, en algún momento hemos aplaudido y
Y a veces queremos encontrarnos a alguien para decirle, mira, mira lo que hizo mi hijo, mira, fue el primer lugar en la escuela. Mira mi hijo, el logro que tuvo, y uno como padre se siente orgulloso de los logros de sus hijos. Así se sentía Dios de Job, orgulloso de Job. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así que bueno, para todos aquellos que dicen, yo tengo mucho porque he trabajado demasiado. Mire, cuando Dios bendice el trabajo de tus manos, es cuando tú puedes ver la bendición. Es así como tus bienes pueden aumentar, es así como empiezas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y bueno, lo que aquí de alguna manera Satanás le está diciendo a Dios, le dice, pues sí, tú presumes de él, te jactas de que no hay otro como él, pero pues qué chiste, si él es tu consentido, todo le das, mira cómo vive, que te da mucho, pues claro que te va a dar mucho, pues si tiene bastante. Casi que le dice, él te ama porque no lo has dejado de bendecir. Y yo creo que ahí se le hizo un nudo de la garganta a Dios. Y entonces Dios le dice, te voy a demostrar que no es cierto. Te voy a demostrar que Él no me ama por lo que le doy, sino por quien soy. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí hay un punto en el que yo quiero que tengamos bien presente, y está en el versículo 10, que ya lo leímos. Cuando Dios está presumiendo de quién es Job, mire la pregunta tan insolente que le hace Satanás a Dios. Le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, ¿sabe por qué Satanás no podía tocar nada de lo que Job tenía? Porque Dios le había puesto un cerco de protección. Entonces, mire lo que pasa cuando usted y yo tenemos temor de Dios, cuando usted y yo estamos viviendo en rectitud, cuando usted y yo le damos a Dios. ¿Por qué cree que en Malaquías él dice, tú trae los diezmos y yo reprenderé por ti al devorador? Él no tiene parte ni suerte con tus finanzas porque hay un cerco de protección. Él lo tenía. Entonces cuando Dios le dice, te voy a demostrar que no es por lo que le doy, sino por quien soy. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer Satanás para poder tocarlo? Quitarle ese cerco de protección. Versículo 13. Y aquí
es donde usted y yo vamos a descubrir cómo es que opera Satanás, cuál es su plan de ataque. Dice la Biblia, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, escuche esto, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. ¿Qué fue lo primero? Lo primero de la lista de todo lo que tenía Job. ¿Qué es lo primero que la Biblia nos muestra que tocó Satanás? Sus animales. Sus animales. Estaban arando los bueyes, los ciervos y las asnas. Y llega, ¿y qué cree? Lo primero que le quitan son los animales y matan a los ciervos, obviamente. La pregunta es, ¿por qué estaría interesado primeramente en quitarle los animales? Porque era lo que Job todos los días le ofrecía a Dios. Y en el momento en el que Satanás le quita lo que Job le daba, ¡pum!, se quita el cerco de protección. Y después de ahí, si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta cómo de todo lo que tenía, de todo lo que explica al principio que tenía, se quedó sin nada. Lo único que le dejó fue a la mujer. Y peleonera, por cierto. Es más, fíjense, ¿por qué no le quitó primero a la mujer? ¿Se la dejó? Claro, porque Satanás la usaba para... Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo tenemos para darle a Dios? ¿Qué es lo que tú y yo hemos estado haciendo que nos ha tenido en una intimidad con Dios? ¿Sabe usted que lo único que usted y yo tenemos para darle cuando venimos a la congregación es nuestra alabanza? ¿Y qué cree? A mucha gente se le hace tarde para llegar a la alabanza. Llega el mensaje para lo que Dios le va a dar, pero no llegó a darle a Dios. Y a lo mejor usted dice, Señor, este año yo te voy a servir, heme aquí, úsame. Y de repente le llega un jugoso contrato. Y lo que usted tenía para darle a Dios, ahora ya no se lo da. A lo mejor usted dice, Señor, quiero empezar a tener un tiempo de calidad. Quiero escucharte y quiero meterme en un tiempo donde voy a estar leyendo tu palabra. Y usted comienza y empieza a leer 2 o 3 días y de repente, ¡pum!, un día deja de orar, un día deja de leer la Biblia. ¿Sabe cuál es lo peligroso de no congregarse? Lo peligroso de faltar a la reunión, cuando un día ya no la necesitas. Y cuando tú y yo dejamos de darle a Dios
lo que nos permite tener comunión e intimidad, todo aquello que nos permite mostrarnos temerosos ante Él, ese cerco de protección de pronto ya no está. Mi pregunta es, ¿qué es aquello que tú y yo hemos dejado de darle? ¿Qué es aquello que tú y yo hemos dejado de hacer? ¿Qué es aquello que en algún momento te causaba temor y decías, Señor, yo esto no lo hago porque te ofendo, y de pronto ya se volvió algo tan común? ¿En qué momento dejamos de darnos cuenta que Dios nos ve? ¿Sabe usted que, y esto lo he predicado muchas veces, pero si usted sale por las mañanas y no ora, pues es señal de que usted no necesita de Dios? Porque si usted necesita de Dios, usted ora. Pero si no ora es porque, pues quizás, usted con sus fuerzas puede ser que su día sea un buen día. Usted y yo oramos, usted y yo leemos la Biblia, porque usted y yo necesitamos de Dios todos los días. Yo vengo y me congrego porque hay una palabra que Dios tiene para mí. Y creo que esta es una palabra en la que usted y yo tenemos que meditar, una palabra en la que usted y yo tenemos que reflexionar y decir, Señor, ¿qué es aquello que en algún momento, al principio yo decía, Señor, pero híjole, hoy ya no pude ir, pero te prometo que la próxima semana sí voy? Ay, Señor, perdóname, yo decía que esto era tuyo y ya me lo gasté, pero bueno, la próxima quincena. Ay, Señor, yo dije que iba a servir, pero ay, ahorita no puedo porque mira, la escuela y... ¿Qué es aquello que el enemigo te está quitando y te está, y sin darte cuenta, eso nos está quitando el cerco de protección que por mucho tiempo hemos tenido? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y declaramos que en este lugar el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí tenemos temor de Dios como lo tuvo Job. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Dios? Y yo no sé cuál sea tu situación en este momento, y quizás estás pensando, caray, es cierto. Hoy estoy entendiendo que hay cosas que dejé de hacer, hay promesas que no cumplí, hay cosas que en su momento, cuando los hacía, yo sentía gozo, yo me sentía más seguro, tenía una vida muy diferente a la que tengo. Yo no sé en qué momento dejé de hacer eso y de pronto mi vida ya no es la misma. Lo mismo le pasó a Job. Así, de un momento a otro, la vida le cambió. ¿Y cómo fue que el enemigo pudo tocar lo que él tenía cuando ese cerco de protección ya no estuvo? Así que, iglesia, hoy vamos a declarar que tu casa, la mía, tus finanzas, la mía, tu vida y la mía está protegida por Dios. ¿Por qué?
Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de todos nosotros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, fuertes para Dios.